fondo también tenemos que mirar a otras cuestiones. En este caso ya tenemos que mirar además a Europa y también a las últimas claves de política monetaria. Bien, ¿qué está ocurriendo en Europa? Hemos tenido cifras de PMI, de la eurozona y bueno, vamos a ver también en concreto el caso de España, pero bueno, estamos viendo cómo los temores de una recesión en la eurozona por el momento, insistimos, por el momento se están disipando. Así lo indican, como decimos, los PMIs que hoy hemos conocido. Vemos precisamente cuál fue la caída señalada en 2020 en un parón completo de la actividad económica, pero como desde entonces pues hemos ido subiendo y ahora estamos de nuevo en un terreno positivo. Bien, lo indican los PMIs que hemos conocido hoy, que parece que estamos sorteando el gran temor de una recesión, pero también lo ha dicho hoy Luis de Guindos. Pero en el caso de los PMIs, vemos cómo la eurozona se está expandiendo al mayor ritmo desde junio del año pasado. El PMI compuesto que ha elaborado S&P Global se ha situado en 52 puntos, que es el nivel más alto en 8 meses. Recordemos que cuando hablamos de los PMIs siempre tenemos como línea de horizonte los 50 puntos. Por encima de los 50 puntos nos indica una expansión económica, por debajo de los 50 puntos una contracción. Estos 52 puntos, por tanto, nos están indicando una expansión y, como decimos, es el nivel más alto en 8 meses. Y además también es el tercer mes de crecimiento para la zona del euro al completo. Entonces, los últimos indicadores nos están mostrando una perspectiva más favorable para la evolución económica de la eurozona. Y es algo que ya está recogiendo el Banco Central Europeo. Sin ir más lejos, como decimos, hoy ha hablado Luis de Guindos, su vicepresidente, y él ha señalado que el temor de recesión técnica se desvanece, aunque siguen ahí las amenazas. El cuarto trimestre hemos tenido un crecimiento ligeramente positivo en la zona euro y el cuarto trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año también creemos que vamos a tener un crecimiento positivo. Por lo tanto, el temor que existía de la recesión técnica parece que de alguna forma se desvanece. Se desvanece en los próximos meses, pero siempre las amenazas de una recesión técnica están ahí. Bien, como decimos, la recesión técnica se desvanece, es lo que nos estaba diciendo Luis de Guindos, y mientras dentro de esos PMIs que hemos conocido vemos cómo España lidera el crecimiento en la eurozona en el mes de febrero. Si ponemos la lupa en las mayores economías, cuya divisa es el euro, la actividad privada española es la que ha vivido el mayor repunte en el último mes. El PMI compuesto se sitúa en el 55,7, es el más alto en 9 meses y por el lado contrario, Alemania ha sido la economía que ha experimentado el repunte más tibio, hasta los 50,7 puntos, pero ha conseguido salir del terreno contractivo por primera vez desde el pasado junio. Bien, en medio de todo esto hay que decir que el economista jefe de Standard & Poor's Global, Chris Williamson, se ha mostrado muy en línea con Luis de Guindos, porque considera que la resonante expansión de la actividad empresarial europea ayuda a disipar los temores de una recesión en la eurozona, al menos por ahora. Pero advierte también de que persisten las dudas sobre la fortaleza subyacente de la demanda, sobre todo porque parte del repunte de febrero parece haber sido impulsado por factores temporales, por ejemplo, ese clima inusualmente cálido y también la mejora de los plazos de entrega de los proveedores, seguramente relacionado esto en parte con la reciente reapertura de China. Pero dentro de todo esto, tenemos que tener en cuenta en qué punto nos encontramos dentro de los próximos pasos de política monetaria, dentro de las próximas decisiones. Vimos ayer también ese dato de IPC de la eurozona que no nos dejaba nada tranquilos y Luis de Guindos, de hecho, ha advertido de un cambio de narrativa en la inflación. Hemos visto cómo el Banco Central Europeo ha cambiado el foco de la inflación general a la subyacente, donde las presiones persisten con mayor fuerza. Lo que conocíamos este jueves es que la inflación general ha mejorado, pero le ha hecho una décima. Del 8,6 hemos pasado al 8,5, es decir, esto no nos está dando mucha tranquilidad. La señal de alivio no la estamos catando demasiado. Y en el caso de la subyacente hemos pasado de un 5,3 anterior a un 5,6%. Se esperaba que se mantuviera en ese récord de 5,3. Pues no, seguimos en niveles récord, pero es que todavía más, 5,6%. Dice Guindos que estas presiones van a ser un factor importante para las futuras decisiones de política monetaria.
Nosotros creemos, y también la mayoría de los analistas, que la inflación general va a continuar desacelerándose. Esperamos que, por ejemplo, porque hacer proyecciones a muy largo plazo siempre es arriesgado, que en los próximos meses pues vayamos viendo como, por ejemplo, alrededor de mediados de año, la inflación la inflación general se pueda ubicar por debajo del 6%. Sin embargo, la inflación subyacente, como decía anteriormente, va a ser más estable en su comportamiento y ahí es donde tenemos que fijarnos desde el punto de vista de lo que puede ser la evolución futura, incluso de la propia inflación general. Un factor crucial es la evolución de los salarios. Nosotros estamos proyectando subidas salariales por encima del 5% para el año 23 y esto hace que, como decía anteriormente, tal vez la narrativa de los determinantes de la inflación se esté mutando, ¿no? De factores de oferta ligados al shock energético hacia otros. Como ha podido oír, ha vuelto a hacer referencia a los salarios. El Banco Central Europeo no pierde el foco en el temor de que se pueda generar una espiral de salarios y precios. Guindos ha recordado que el Banco Central Europeo va a trasladar las nuevas proyecciones macro en la próxima reunión en marzo, en apenas 2 semanas, y que para entonces van a tener más datos de la evolución de la inflación subyacente. Bien, esas persistentes presiones sobre los precios en la zona euro están cimentando las expectativas de otro aumento en 50 puntos básicos en los tipos de interés en apenas 2 semanas. Bueno, esto no es nuevo, recordemos, en febrero el Banco Central Europeo anunciaba una subida en 50 puntos básicos, pero ya anunciaba que tenía muy claro que también la intención, si el entorno no cambiaba demasiado, era volver a subir en 50 puntos básicos los tipos en marzo. Bueno, Luis de Guindos hoy simplemente lo ha recordado. Las cifras más sólidas de lo esperado que hemos visto en algunos indicadores macro esta semana están llevando a los inversores a aumentar sus apuestas en cuanto a cuál va a ser el tipo terminal del Banco Central Europeo, cuánto más podría prorrogar ese ciclo de subidas de tipos de interés. En estos momentos tenemos la tasa de depósito al 2,5% y el mercado dice que podría alcanzar un máximo del 4% y que ese máximo del 4% llegaría en febrero de 2024. Guindos ha dicho otra cosa de la inflación que nos ha llamado mucho la atención. Dice que una inflación en forma de M perjudicaría la credibilidad del Banco Central Europeo. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿no está ya suficientemente perjudicada la credibilidad del Banco Central Europeo? Bueno, escuchen. De un modo que no se da una evolución de la inflación en forma de M, es decir, que tenemos una caída que se va a producir y posteriormente haya un rebote. Eso sería, como decía anteriormente, muy negativo desde el punto de vista de la credibilidad. Y ya nuestra política monetaria está produciendo efectos. Cuando uno ve cómo se está transmitiendo al sector financiero, es evidente que se está produciendo, se está dando un endurecimiento de las condiciones de financiación, de los estándares de crédito. Se puede ver perfectamente, nosotros hacemos un survey, una especie de informe, preguntando a las entidades financieras, a las entidades bancarias, por trimestres, y en el cuarto trimestre se ve que ha habido un endurecimiento claro ya de lo que es las condiciones de financiación al sector privado, que es la forma en la cual funciona la política monetaria.